¿Por qué cuando nos reíamos de las pendejadas de Fox? ¿Por qué hace tantos años no se lo tomaban personal? La risa y la crítica siempre han estado. Y decía, claro, está exponiendo a un poderoso. Me parece increíble que en un país en donde hay grandes caricaturistas políticos, ¿por qué no hay una mujer? Me dice, la razón por la que no hay caricaturistas mujeres es muy simple. Es porque los hombres pueden permitir casi todo de las mujeres ahora, excepto que se burlen de ellos. A ver, hablé de cine, hablé de serie, hablé de teatro, pero también súper importante hablar de la prensa rosa política. Hay periodistas, ojo, serios, no es un periodismo superficial, abajo, claro. superficial, no, es periodismo de investigación porque te muestra mucho del perfil de un político también esta parte de la prensa rosa. Hablo también con Miki Huidobro, creador y escribió también Gimme the Power, que todos nos sabemos Gimme the Power de alguna manera, que a mí me parece que es uno de los grandes himnos en contra de la política nacional y nunca te la trataste de aprender, simplemente como que te la inyectaron y de pronto de un día para otro dijiste, bueno, ya me sé Gimme the Power, ¿por qué no lo sé? Todo eso va a caber en política y ficción. Javier Risco, pues ahora sí, tu bienvenido oficial a Político MX. ¿Cómo estás, Risco? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por la invitación y qué buen proyecto. Bueno, qué buen proyecto. Me emociona mucho el proyecto. Entonces, suena bien. Oye, a ver, platícanos. Hay una amistad aquí de por medio de muchos años. Nos conocemos en nuestras carreras periodísticas también ya, digamos, más de hace una década. Y tuvimos tú y yo una plática hace poco tiempo en donde en esta nueva etapa de Político MX que le queremos meter más al video y a otro tipo de contenidos, nos presentaste una idea con respecto a un contenido distinto que no se desapega de la política, pero que también atiende a estas nuevas audiencias y a estos nuevos formatos. Platícanos de política ficción. ¿Qué es y cómo te nació la idea? Bueno, a ver, política y ficción nace primero de la frase de Carlos Salinas de Gortari, en esta entrevista que le hace Denis Merker hace muchísimos años, es así ya más décadas, en donde empieza a cuestionarlo Denis y Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, empieza a decirle política ficción, política ficción, política ficción, y bueno, se vuelve una frase icónica de la política nacional. Correcto. Este contenido se va a llamar política y ficción, y el objetivo de política y ficción, como lo decías, Juan Pablo, es ver a la política a través de otros ojos, en donde cabe el cine, en donde cabe el teatro, en donde cabe la comedia. Creo que México durante muchos años se esforzó por hacer grandes películas con crítica social. Por supuesto tenemos la icónica La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, bueno, toda la saga de Luis Estrada, pero también películas muy profundas y críticas como puede ser Rojo Amanecer. Y también otras opciones en teatro y cabaret, como pudieron haber sido a finales de los 90, inicios del 2000, Las Reinas Chulas. Entonces, las sketches de comedia, ¿no? Durante tantos años, también El Privilegio de Mandar. Todos estos proyectos tienen más de 20 años, todo lo que te estoy platicando. Entonces, el objetivo de política y ficción era hablar de la política de manera, como lo hicieron, de manera paralela. Es cierto que el tema principal es la política, pero son otros los medios. Ya no es la entrevista al político, no es la columna de opinión, no es el reportaje, sino más bien a través del cine, del teatro, de las series, de la comedia. Creo que no se había hablado de eso y política y ficción es hablar con los que hicieron eso sobre la política. Es hablar con guionistas, es hablar con actores, es hablar con directores de cine, es hablar con incluso caricaturistas, mujeres, que hay tan pocas, dar a conocer todo este círculo también que de alguna manera hacen política. Tú has logrado, como periodista, poner el ojo y observar muy bien esta dinámica y relación entre la cultura popular, que a final de cuentas creo que es a lo que te refieres, con la política. Platícanos un poco acerca de la influencia que tiene la cultura popular en la política en México. Podemos hablar de muchos ejemplos en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, en otros países en donde hay una convivencia absoluta. Aquí de pronto uno podría pensar que quizá no es tan intrínseco y tan fuerte esa relación, pero a final de cuentas es lo que está proponiendo tu programa, que hay una relación, sí, histórica y cambiante entre la cultura popular y la política en nuestro país. Sí, a ver, yo creo que es justamente ahí donde la gente celebra tanto la Ley de Herodes, porque nos muestra estos 70 años de priismo y lo hace en evidencia. Gente que cambia la Constitución como quiere, gente que deja pueblos absolutamente marginados, gente que pone a hijos
padres, nietos, sobrinos en la política. Digo, eso lo criticó la ley de Herodes. Urge la ley de Herodes 2. Ya tenemos bastante material para hacer la ley de Herodes 2. Ya dejó de ser ficción, ¿no? Bueno, en algún... O sea, vaya, de esos 70 años de prismo tan criticados... Sí, pues, hegemónicos, claro. Digo, marcaron escuela, claramente, con los gobiernos de este siglo. Pero lo que la gente agradece es la risa, son las buenas actuaciones, es que alguien se atreva a decirlo. Y en eso también cabe la comedia. El Privilegio de Mandar tuvo tanto éxito porque, bueno, exponía a Vicente Fox, a Martita Según, ¿te acuerdas? Al Bobocero. Entonces era algo que no se había visto de manera tan explícita. Durante muchos años hay dentro de, bueno, esto se remonta a la década de los 60, a la década de los 70, cuando todavía la televisión ni siquiera tenía, escaletas o ni siquiera tenía, formatos como los conocemos ahora. Tenemos por ahí, por supuesto, también esfuerzos de comedia como Ensalada de Locos, como proyectos en la década de los 70 donde veladamente se hablaba del presidente. Entonces, la risa y la crítica siempre han estado en la sociedad mexicana. Y creo que este esfuerzo de política y ficción es como para tratar de revivirlo. Creo que entramos como en un impasse en el cual ya no nos permitimos reírnos o ya no se puede reír uno de la política porque la gente se lo toma personal. ¿Por qué hace tantos años no se lo tomaban personal? ¿Por qué cuando nos reíamos de las pendejadas de Fox y la gente seguía como así, qué tonto es? ¿Por qué la gente no se lo tomaba personal? Y decía, claro, está exponiendo a un poderoso. Ahora se lo toman personal, entonces es como revivir un poco eso, ¿sabes? Es como lo que tú dices, esta cultura popular de la crítica y de la risa hacia los poderosos, pues tratar de entenderla también, de cómo surgió y cómo también podríamos mantenerla y tenerla para acá. Risco, platícanos de esta primera temporada de Política y Ficción. ¿Qué invitados vas a tener? ¿Qué te ha llamado la atención de los capítulos que ya hemos estrenado aquí en Político MX? ¿Y qué más se puede esperar para esta primera de muchas temporadas que vamos a tener en Político? A ver, hablé de cine, hablé de serie, hablé de teatro, pero también súper importante hablar de la prensa rosa política. En Reino Unido es una tradición. Hay periódicos enteros sobre prensa rosa política. O sea, la vida de los políticos en eso, o sea, que dónde van a comer, dónde van a desayunar, quién se peleó con quién se divorció, quién tal. Hay periodistas, ojo, serios, ¿eh? No es un periodismo que se tenga que voltear hacia abajo. Claro. Superficial, no, es periodismo de investigación porque te muestra mucho del perfil de un político también esta parte de la prensa rosa. Hablo con Beto Tavira, el cual tiene este gran proyecto que se llama Cuna de Grillos, que se ha dedicado durante muchos años a esto y nos explica y nos pone en perspectiva lo que significa la prensa rosa. O sea, decir, a ver, no, estos no son chismes, ¿eh? Esto no se trata de, oye, me llegó este chisme por WhatsApp, lo voy a publicar. No, tengo fuentes, tengo que comprobarlo. Si no tengo 3 fuentes que me lo dicen, no lo publico. No me meto, por ejemplo, en el tema de, me decía, lo van a revisar en la entrevista, pero decía, no toco a los hijos si son menores de edad, por ejemplo. Eso es algo que no tengo y no publico tampoco. Vaya, tiene como estos límites y me parecía muy importante decirle, oye, ¿por qué solo hay un Beto Tavira en México? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí que tienes el monopolio de la prensa rosa política? Hablo también con Miki Huidobro, que es uno de los grandes, parte por supuesto de Molotov, y creador y escribió también con Randy Gimme the Power, que a mí me parece que es uno de los grandes himnos en contra de la política nacional. Todos nos sabemos Gimme the Power de alguna manera. O el coro, o alguna parte, o orgullosamente nos sabemos toda, y nunca te la trataste de aprender, simplemente como que te la inyectaron, y de pronto de un día para otro dijiste, bueno, ya me sé Gimme the Power, ¿por qué no lo sé? Y a través de todas las clases sociales, edades, generaciones, demográficos. ¿Por qué le escribió? ¿Qué lo inspiró? También me lo dice Miki Huidobro. Hablamos con las Reinas Chulas, este grupo de cabaret, en donde empezaron este siglo criticando al poder, y muchas de ellas ya trabajan actualmente en secretarías de cultura, como diputadas, la propia Marisol Gacé. Hablo con ellas también y las siento. Aquí hablé con Manuel Ajenjo, que Manuel Ajenjo es el padre del guionismo de la comedia política en este país. Durante años le preguntaba en algún momento, ¿cuánta gente te vio en algún momento un sketch tuyo? Me dijo, bueno, yo escribí toda la Carabina de Ambrosio, dice, y era el programa más visto. Dice, tuvimos en algún momento 28 millones de personas viéndonos. 28 millones de personas viéndonos todos los días. Y dices,
Entonces, hablo con él, él se encargó de escribir El privilegio de mandar en todas sus temporadas, de crear a los personajes, de cómo se escribe también, cuál es la característica de la comedia política en México. Bueno, pues hemos entrevistado también, por ejemplo, entrevistamos a la única cartonista la única cartonista mexicana que publica. Me parece increíble que en un país en donde hay grandes caricaturistas políticos como Hernández, como Calderón, como, bueno, algunos ya se han convertido más bien a la clase política, pero de tradición, o sea, Naranjo, Rius, el propio Trino también, con crítica social. ¿Por qué no hay Trina? ¿Por qué no hay una persona una mujer? Y ella nos lo explica y nos lo dice en una frase muy clara. Me dice, la razón por la que no hay caricaturistas mujeres es muy simple. Es porque los hombres pueden permitir casi todo de las mujeres ahora, excepto que se burlen de ellos. Esa es la línea que han pintado los hombres y es por eso que no hay cartonistas mujeres. Entonces, vaya, esa es la intención de las pláticas. Vamos a seguir acumulando invitados, pero bueno, vamos a tener al mejor imitador de este país que se llama Cristian Ahumada, a quien admiro muchísimo durante tantos años haciendo El Duende. Vamos a tener y queremos hablar también con María Rojo para hablar de Rojo Amanecer, con Sergio Arau, Un Día Sin Mexicanos también, ahora tan en coyuntura. Entonces, todo eso va a caber en política y ficción. Oye, Marisco, y por último, eres un periodista multifacético, estás en Radio Fórmula actualmente, también tienes columnas de prensa escrita, colaboraciones con medios como El País, has estado en televisión durante muchos años, esta es otra aventura que también tienes en el entorno digital, en donde también tienes varias participaciones y demás. ¿Consideras que la entrevista es uno de tus puntos fuertes? Y te lo pregunto un poco para que las personas que nos están viendo entiendan la calidad de producto que estamos ofreciendo y también parte de tus habilidades y parte del por qué has elegido tú la entrevista también como un vehículo de comunicación y de contenido para esta nueva etapa en Político MX. Sí, me gusta mucho la entrevista, me gusta mucho investigar sobre las personas, sobre todo. Conocer de dónde Alfonso Cuarón tiene cierta inspiración para poder hacer una serie como Disclaimer y qué lo convence de poder hacerlo, ¿sabes? Me gustan mucho ver el resultado. Por ejemplo, acabo de entrevistar hace algunas semanas a Alfonso Cuarón y lo hice en un cine y preguntaba también sobre por qué hay tantos gatos en Disclaimer. Y las respuestas que te da sobre, bueno, es que los gatos pueden tener accidentes y eso es lo que me gusta porque los accidentes hacen de alguna manera que salga mejor el producto aunque ustedes no lo crean. O cuando le pregunto, oye, ¿cuál es tu momento más memorable de la filmación? Me dice, bueno, pues cuando uno de los personajes tiene que meterse al agua y se mete al agua y termina de grabar en una toma, queda espectacular y termina y me dice, es la primera vez que me meto al mar porque le tengo terror. Y le pregunto, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, pues porque así es, porque así salió. Entonces, el poder ir detrás de los productos, de lo que hacen, como puede ser Alfonso Cuarón en una serie o una película, Mariana Enríquez en un libro, Javier Cercas en un libro, Manuel Ajenjo en un guión, Miki Huidobro en una canción, e ir rascando poco a poco. Me gusta también que los propios entrevistados digan como, ya ni siquiera me acordaba de eso también cuando les pregunto algo. Entonces sí, me siento cómodo, me siento bien cuando hago las entrevistas y también es un medio esto, digamos, en estas entrevistas para tratar de explicar, pero del otro lado, pues también cuando cuestionas a un senador, cuando cuestionas a un funcionario público, pues es la oportunidad también de hacerles ver que muchas veces caen en contradicciones y muchas veces... Vaya, lo prometido, por supuesto, está muy alejado de lo hecho. Entonces creo que incluso la entrevista te permite justamente exponer muchas de las mentiras también de la clase política. Entonces es un medio en el cual me siento bien y me gusta. Bueno, por último, invita a todas las personas que nos están viendo a revisar este nuevo producto de Político MX, de Pols MX, Política y Ficción, con Javier Risco.
¿Qué vamos a esperar? Y mándale una invitación a todas las personas. Sí, todas estas conversaciones van a estar en Político MX. Yo no tendría que estar recomendando Político porque tiene millones de seguidores en TikTok. Más bien que Político me recomiende a mí. Pero van a encontrar muy buen contenido. Y sobre todo lo que queremos es, siempre tenemos en la cabeza el poder, Juan Pablo, dejarle a la gente algo que comente con alguien más. Que diga, escuché en Político que el privilegio de mandar se creó por esta razón. O la canción Gimme the Power, ¿sabías que la hizo un día que estaba en Coyoacán y vio como unos policías se llevaban a alguien que estaba tocando una guitarra y Mickey Huidobro dijo, creo que ese podría haber sido yo? Bueno, ese es el tipo de historias que van a encontrar de grandes íconos de comedia, de música, de teatro, de todo, pero siempre, hay que decirlo, con el camino de la política. Y es un privilegio estar por acá en Político MX. Bienvenido, también es un privilegio para nosotros, mi querido Risco. Estamos expectantes de esta primera temporada, de lo que sigue, de todo lo que vamos a hacer juntos aquí en esta siguiente etapa. Qué chingón, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, mi Risco. Gracias, Juan Pablo. Gracias.